Hermanos, creo que todos hemos visto en esos días con alegría la visita de nuestro Papa Francisco por esas tierras, pensando ya en los días pasados en Cuba, esos encuentros que ha tenido con los jóvenes, con los enfermos, allá con el clero en Cuba, y todos esos mensajes, esas palabras, pues creo que han sido para nosotros y serán siempre motivos de alegría. El Señor habla a través de sus profetas, a través de sus ministros, continúa a hablar a la humanidad, continúa a dar ánimo, porque estamos en camino hacia la casa del Padre. Bien, tal vez algunos de ustedes podría contar un poco de lo que ha podido ver en la televisión o a través de la radio, cuáles son los momentos que más les ha impresionado. ¿Quién tal vez en el encuentro con los enfermos? ¿Quién tal vez con el encuentro con los niños, con los sacerdotes, con las monjas? O tal vez en esos momentos con los políticos y los gobernantes. Bien, creo que hemos también seguido en esos días con maravilla las palabras que ha dado a todos los jefes de las naciones, a todos los presidentes en la ONU y también pues así a nuestro presidente aquí en Estados Unidos y al Congreso. Bien, hermanos, esta presencia es una presencia del Señor, es una palabra que continúa, es una palabra presente para nuestra salvación. Para nosotros cristianos nos ayuda a continuar en este desierto de lágrimas, continuando, caminando con la palabra de Dios unidos hacia la tierra prometida. Estamos en camino hacia la tierra prometida. No hemos llegado a la tierra prometida. Yo quisiera solo recordar una palabra que tal vez con la cual nos podemos identificar todos. Decía el Santo Padre al presidente Barack Obama, decía: soy hijo de migrantes, vengo como un hijo de inmigrantes. Ya, hermanos, eso me ha alegrado mucho recordar, de verdad, tiene presente el Santo Padre, donde tiene sus pies, el pueblo que está visitando, un pueblo que sufre, un pueblo que ha caminado, y ojalá un pueblo que no se olvide que no es esta la tierra prometida, sino que estamos caminando hacia la verdadera patria, hacia la presencia del Señor, hacia la casa del Padre. Ahora, hermanos, yo les invito, todavía queda tiempo para escuchar, ojalá esta noche o mañana, durante el día podamos tomar una vez más a través de los medios de comunicación el mensaje a la familia que hoy ha dado, el mensaje a todo el pueblo cristiano y a aquellos hombres de buena voluntad. Hermanos, las lecturas de hoy nos ayudan a entrar en ese gran misterio, el profeta por excelencia, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Nosotros encontramos en los libros del Antiguo Testamento, recordando que los libros fueron escritos no desde 20 siglos antes del nacimiento de Cristo, no, sino que fueron en los últimos siglos antes del nacimiento de Jesucristo que se empezaron a reunir las varias tradiciones y se empezaron a escribir según el deseo del rey David o de los reyes. Empezaron a conservar los escritos sagrados, recordando los escritos históricos, los escritos proféticos, los escritos de la sabiduría, esos libros de sabiduría que encontramos en la Biblia como Salmos y Proverbios. Bien, nosotros encontramos en estos libros redactados por inspiración del Espíritu Santo, hay una profecía para el pueblo, un oráculo. Nosotros escuchamos a veces en la traducción, oráculo del Señor Yahvé, oráculo del Señor, palabra de Dios, es palabra de Dios. Recordando, hermanos, que el pueblo ha escuchado la voz del Señor. La ha escuchado en el desierto y ha caminado y ha sido guiado por esta palabra que ha sido transmitida a través de Moisés, a través de los suyos, de los profetas y de los jefes. Ahora, hermanos, recordando también, en las culturas había muchos profetas y filósofos. En Grecia había, en el imperio
de la Grecia había muchos filósofos y tenían muchas escuelas, muchas filosofías, pensamientos sobre el hombre, sobre la eternidad, sobre la sociedad. Muchos políticos, recordando por ejemplo la cultura romana. Pero el pueblo, hermanos hebreos, ellos saben que han recibido una palabra viva porque se ha actualizado, una palabra salvadora, una palabra potente. Se celebrará al Señor en los salmos, el Señor de mano potente, de brazo potente. Ha venido a salvarnos con potencia el Señor. Ha venido a salvarnos. En los libros proféticos encontraremos, hermanos, siempre como esta lucha del profeta, aquel que ha sido llamado por Dios para hablar al pueblo las palabras de Dios. El profeta encontrará siempre oposición, encontrará siempre falsos profetas. Nosotros nos vamos al libro de Jeremías, de Ezequiel, encontramos que el rey tenía sus profetas en la corte, tenía sus sacerdotes y tenían sus profetas, aquellos que decían oráculos en favor del rey, invitándolo a conquistar tierras, a hacer alianzas con los extranjeros, a confiar porque Dios estaba de la parte de ellos. Pero viene el profeta, el verdadero profeta, y les llama en el nombre del Señor a abandonar los ídolos, a no hacer alianzas con dioses extranjeros, a no hacer alianzas y no poner la fe en la esperanza, en las fuerzas humanas, a no confiar en la potencia de los demás, a confiar y volver al amor de Dios, a los mandamientos, a la ley del Señor. Tal vez, hermanos, en algunas ocasiones tal vez podemos tener esas preguntas. ¿Y por qué en el Antiguo Testamento, por qué esa palabra es como muy dura? ¿Por qué parece para nuestros oídos escuchar que el Señor es celoso? ¿Por qué? Que el Señor castigará. Podemos encontrar muchos pasajes bíblicos y muchos nos podemos preguntar, pero si Dios es bueno, Dios no castiga. Bien, hermanos, recordando, el pueblo de Israel sabe que el pecado trae consecuencias dolorosas. El pecado singular, individual, y el pecado comunitario. Recordando, por ejemplo, David, por consecuencia de su pecado, todo el pueblo, toda la familia, todo el reino sufrirá. Él no podrá construir el templo que tanto deseaba a causa de su pecado, porque sus manos han sido manchadas con la sangre de inocentes. A él ha cometido pecados, ha cometido adulterio y crimen, y él no podrá construir ese templo que deseaba. Pues bien, hermanos, en el Antiguo Testamento encontramos, hay una palabra profética de salvación, una palabra para el pueblo, invitarlo a que viva en la fidelidad, en los mandamientos, en el amor a Dios, en la obediencia, en la confianza al único Dios. Ahora podemos entender, hermanos, tal vez por qué en algunos pasajes bíblicos, y recordando los mismos apóstoles, tendrán un poco de celos, como de envidia, y dirán al Señor: Señor, están profetizando, expulsando demonios en tu nombre, prohibíselos, oh Señor. Tal vez recordando pasajes en el Antiguo Testamento, la presencia de falsos profetas, de falsos maestros. Pues bien, hoy hemos escuchado estas palabras maravillosas de parte de Jesús. El Señor continúa a enviar a su pueblo pastores, mensajeros, que a veces nosotros nos podemos quedar con la pregunta: pero a este, ¿quién le ha invitado? A este no es de nosotros, este no es de nuestro grupo, ¿quién le ha enviado? ¿Quién le conoce? Recordar, hermanos, que es Dios el que escoge, es Dios el que envía, y Dios siempre supera y rompe con nuestras medidas y nuestros metros humanos. Nosotros tal vez a veces utilizamos un metro humano. ¿Cómo tiene que ser el profeta?
cómo tiene que ser el catequista, el sacerdote, cómo tiene que comportarse. Ojalá que entre en este modelo. Este es un modelo que yo tengo de profeta, un modelo de catequista, un modelo de cristiano. Bien, y viene Dios a romper esos esquemas y recordando, hermanos, no podemos olvidar esos encuentros de misericordia del Señor. Jesús va y entra a la casa, en la casa de Zaqueo, y Zaqueo se convierte en un catequista, en un apóstol, no en un apóstol, en un discípulo del Señor. Se convierte en un mensajero de la misericordia del Señor. Le han sido perdonados sus pecados. Y Jesús va y entra y llama a Mateo, que estaba con el dinero, estaba jugando con el dinero, administrando el dinero. Y Dios entra en la casa de Mateo y en esa casa llena de publicanos, allí el Señor, con su misericordia, le atrae el corazón de Mateo y de ellos hacia su amor. Hermanos, muchas veces podemos caer en el pecado, ser selectivos, pensando que tal vez muchas veces Dios está de acuerdo con nuestros esquemas, con nuestros pensamientos, nuestros modelos, cómo tiene que ser la iglesia. Hay muchos que opinan y lo dicen públicamente, cómo debería ser la iglesia, cómo debe ser el Papa, cómo debería de comportarse, cómo debería de ser, en fondo, cómo debería ser Dios, cómo debería ser Dios. Es más grande que Dios. Este es el pecado de la soberbia, el pecado del demonio, creerse más grande que Dios, pensar y creer que es mejor que Dios. Pues bien, Dios en su misericordia, hermanos, escoge hombres con sus limitaciones, sus debilidades, con su humanidad, y con su humanidad construye una historia y acompaña, y nos acompaña como pueblo consagrado de Dios, para que seamos luz, para que seamos sal de la tierra, para que podamos ser también nosotros esa masa que ofrece una levadura, nosotros como una levadura para de verdad, para hacer crecer en la masa, en la sociedad, dar sabor y vida en la sociedad. Ahora, queridos hermanos, al escuchar a Jesús que nos dice, Él es el que envía, Él es el que mira los corazones de los hombres, Él es el que libremente, por amor y sin condiciones, llama a muchos a su santo servicio. Esas palabras hoy que a nosotros nos den consuelo, recordando, hermanos, nuestro Papa en esta tierra y en los próximos viajes pastorales, pues nosotros le acompañamos, sabiendo también que como humano Él necesita de nuestras oraciones, de nuestro apoyo. También Él evangeliza con nosotros juntos con Él, porque somos Iglesia Católica, estamos en comunión con nuestro Señor Jesucristo para hacer una palabra de evangelización. En el Evangelio encontramos esta profecía maravillosa: aquel que les dé de beber un vaso de agua recibirá su recompensa. Aquel que en ustedes vea el rostro de Dios, el enviado, la palabra de Dios, recibirá su recompensa. Pues así también nosotros, hermanos, este versículo es una invitación para actuar en el nombre de Dios, para de verdad actuar en el nombre de Dios y también entre nosotros, más allá de nuestra fe, también acoger al hermano que no comparte nuestra fe cristiana, nuestra fe en Cristo. Dar un vaso de beber como un gesto que sea para todo aquel hermano que está junto con nosotros, que está alrededor de nosotros. En el Evangelio encontramos estas expresiones, esta invitación de Jesús. Jesús nos habla y recordando para el pueblo hebreo, recordando los libros de la Torá, los libros en el Antiguo Testamento, las leyes de purificación cultural sobre las manos, lavarse los pies, no tocar cosas impuras, no escuchar, no ver, no participar a obras impuras, a obras que lo puedan a uno excluir del culto hacia Dios.
Pues en el Evangelio encontramos esas expresiones de Jesús. Si tu ojo te es ocasión de pecado, si tu mano no te es ocasión de pecado. Muchos teólogos tratan de dar una interpretación a esas palabras de Jesús. Yo diría, tratan de ponerle un poco de azúcar, un poco de miel, un poco de dulce, de chocolate a estas palabras. No, hermanos, no entremos en eso, sino recibamos la palabra así como se nos es proclamada. El Señor nos invita a vivir en una radicalidad por el Evangelio, a vivir en el sí o en el no a la voluntad de Dios. Vivir, o fríos o calientes, vivir en la voluntad de Dios. Recordando, hermanos, que todos en el cuerpo somos miembros en el cuerpo de Cristo. Hay alguno que es cabeza, hay otros que puede ser vivir y trabajar en la viña del Señor, como las manos en el cuerpo, y así los pies, cada uno miembro, todos nosotros miembros del cuerpo de Cristo. Ya decía un comento bíblico a este evangelio que muchas veces necesitamos ayudar a los hermanos a regresar al Señor, y tal vez con la penitencia para que no se pierda. Pues así nosotros sabemos, es cierto, hermanos, podemos caer, podemos separarnos del amor de Dios, podemos nosotros alejarnos del cuerpo de Cristo, de la iglesia, y podemos hacer daño al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. De muchos modos, de muchas maneras podemos hacer daño al cuerpo de Cristo. Quiero terminar recordando algunas frases de unas semanas atrás de nuestro Papa Francisco. Decía con su lenguaje latino, con nuestro lenguaje decía: muérdete la lengua. Antes de hablar mal de tu hermano, morderse la lengua, no hablar mal del prójimo. Y sobre todo lo hablaba para entre nosotros cristianos, que puede haber a veces la cizaña de hablar mal entre los hermanos que vivimos en una sola comunidad. Pues bien, hermanos, pidámosle al Señor esta gracia. A nosotros nos conceda esta palabra profética, mirando a nuestro Señor Jesucristo, que se entregó y se entrega por cada uno de nosotros. Y es este amor del Señor que nos previene para no caer. Es este amor de Dios hace sí que yo no sea infiel al amor a Dios y al amor a mis hermanos, al amor a la esposa, al esposo, a los hijos, a la familia. Para este amor de Dios, que sea la imagen del amor de Dios, a sostenernos para no caer en tentación. Las palabras de la oración que decimos todos los días, que vivimos todos los días: no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Líbranos de todo mal. Nosotros no nos podemos librar solos en las tentaciones. Nos librará si estamos en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Estamos en el amor a Dios, entonces seremos librados en los momentos de tentaciones. Pidámosle al Señor, pues, el don de la fortaleza, la virtud de la fortaleza, para no caer en tentación. Así sea.